Horas tenemos que ir ya con el análisis y, como suele ser habitual los miércoles, vamos con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Bueno, estábamos señalando, es día Powell, es día Fed. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis de esta cita y de lo que pueda decir? Bueno, lo que se espera es lo que espera el 99% del mercado, que es que pause, siga con esta pausa de los tipos de interés y que la política monetaria no agresiva dé una pausa para este mes. No obstante, nos tenemos que fijar un poco en el mensaje que dé, ¿no? Se espera un mensaje, como dicen, un hawkish pause, una pausa agresiva. Porque aunque en este mes no muevan tipos de interés, sí que se puede esperar una próxima subida de tipos para la reunión de noviembre. Se está muy atento al mensaje y muy atento también a las proyecciones económicas que den en esta reunión, ¿no? Bueno, se enfrenta, aunque haya una pausa, a distintas incertidumbres o distintas volatilidades del mercado, como puede ser el repunte del precio del crudo, ¿no? Que pues impacte en esa lucha contra la inflación, esta vez por el lado también de oferta, ¿no? Y un poco también por el lado de demanda, ese consumo de los hogares, ese consumo, gasto de consumo, principal contribuidor también del Producto Interior Bruto, pero también principal contribuidor del aumento de los precios, y bueno, un mercado de trabajo también resistente, con lo cual, bueno, tiene los pros de esta subida de tipos de interés, 18 meses consecutivos de subida de tipos de interés, ha impactado en ese control de inflación, porque estaba remitiendo en torno a niveles de en torno al 3%, el último conocido el 3,6%, pero en el medio plazo pueden aparecer factores que hagan que de nuevo suban tipos de interés, aunque esté ya próxima ese cambio de política monetaria, y probablemente pues para noviembre tengamos una nueva subida de tipos, con lo cual hay que estar muy atento a las proyecciones y a los mensajes que de Powell. Araceli, pendientes de ese as, ¿no? Debajo de la manga que se va a guardar para esa próxima subida, al menos eso que estáis esperando, que estabas señalando. Estamos viendo mientras cómo las rentabilidades en los bonos también muy pendientes de esos tensionamientos en los precios de las materias primas, en esa inflación, en ese data que se va a vigilar. Hemos visto ayer el Treasury de 10 años marcaba el 4,36,7, hoy lo vemos algo más relajado, pero aún así lo tenemos en ese 4,32, mirando esa 4,36 también, 4,36,1, perdón. Quería preguntarte, mirando ese comportamiento, a esas rentabilidades de los bonos, a la hora de mirar la estrategia, a la hora de mirar esos bonos, ¿cuál es el análisis? Bueno, pues sí, a medida que se avance, ¿no?, en esa pausa, en ese final de política monetaria contractiva, creemos que los tipos a largo irán convergiendo a los tipos a corto, ¿no? Y ese gap, esa diferencia que hay actualmente entre el 2 años y el 5 y 10 años, ¿no?, esa pendiente de la curva se irá aplanando. Entonces, bueno, pues esperamos, sería momento, ¿no?, de empezar un poco la estrategia de renta fija si queremos empezar a cambiar plazos, ¿no? Los plazos cortos que nos vayan venciendo, ir rolándolos a unos plazos más largos en el tramo medio y largo de la curva, ya te digo, en torno a 5 o 10 años, que es lo que van a converger en este medio plazo hacia rentabilidades del 5%, ¿no? Hemos visto estos repuntes, como señalabas, del 10 años ya en niveles superiores al 4,30, que irán convergiendo hacia esos niveles de cercanos al 5%. Mirando a lo que es el escenario general, a esa respuesta de los mercados, también querría preguntarte sobre cómo estás viendo también a lo que es la economía europea. Venimos nosotros, ¿no?, de esa última subida que asistía, no la última, sino la última decisión, con esa subida de 25 puntos básicos por parte de la Fed, del Banco Central Europeo, de Lagarde, y la mirada en esas previsiones que, bueno, de alguna manera se descarta recesión,
pero la mirada está puesta en ese discurso hawkish que se mantiene. ¿Cuál es la radiografía que te presenta ahora mismo esa economía europea, este mercado europeo? Bueno, la semana pasada el Banco Central Europeo pues subió los 25 puntos básicos, que en un principio pues estaba el mercado dividido si subía o no. Realmente lo que hizo el Banco Central Europeo es seguir su mandato, ¿no?, de luchar contra la inflación, esa inflación cercana al 2% que no se está todavía consiguiendo, no está en esos niveles, está más allá del 5%, con lo cual siguió su mandato de 25 puntos básicos de subida y no se descarta esa subida de 25 puntos básicos en las próximas reuniones, ¿no?, siguiendo con ese mandato de luchar contra la inflación en niveles cercanos al 2%, que es un objetivo distinto que tiene la Reserva Federal. La Reserva Federal sí que mira más también lo que es el conjunto de la economía y el crecimiento también económico, ¿no? En este sentido, en las proyecciones que dio el Banco Central Europeo, pues a lo mejor desde mi punto de vista me parecen demasiado optimistas, ¿no? Que sigamos creciendo en el 2023 a un 0,7 cuando está impactando pues esta subida de tipos de interés en la principal economía europea, como hemos visto en Alemania. Y bueno, y en el 2024 que sigan con unos niveles de crecimiento superiores al 1%, pues lo mismo es un poco optimista, ¿no?, para la zona euro. Lo que vemos, lo que se está viendo es que esos tipos de interés altos en la zona euro sí que están impactando en el crecimiento económico, sí que todos los indicadores adelantados de actividad, el manufacturero y el servicio están en zona de contracción, que es importante también el adelanto de los PMIs de servicios y manufactureros que vamos a conocer a finales de esta semana, para ver si nos sigue indicando esa contracción. Y bueno, pues desde mi punto de vista, las previsiones un poco optimistas del Banco Central Europeo, y si siguen pues con su objetivo de lucha contra la inflación y en niveles cercanos al 2%, no es descartable, desde mi punto de vista también, nuevas repuntes de tipos de interés en este 2023. Antes de terminar, Araceli, querría que pusieras sobre la mesa, desde Alaja Inversiones, cuál es vuestra estrategia en este momento, en esta situación del mercado. Bueno, lo que vemos es que seguimos con la estrategia de inicio, ¿no?, de esas en la parte de renta variable. Estamos recomendando pues aquellos sectores que se están adecuando mejor a este entorno de tipos de interés altos y de inflación alta. Esto es, pues sectores que tengan control de precios, que puedan trasladar ese aumento de coste de precios a los consumidores, como puede ser el sector lujo, aunque pues está muy influenciado por ese devenir de la economía China y que está últimamente lastrándole, pero estamos confiados aún en el sector lujo. También tenemos recomendaciones importantes en el sector tecnológico. Si se pausan los tipos de interés, será uno de los sectores que repunte, y además creemos que las grandes tecnologías y aquellas que tienen ventajas competitivas son las que realmente hay que recomendar en cartera. El sector energético todavía creemos que tiene potencial y estamos recomendando estar ahí, junto con algunos sectores que nos pueden servir más de rentabilidad por dividendo o más defensivos o menos volátiles, como puede ser el sector eléctrico, el sector de utilities. Lo que sí que estamos recomendando más en este año es la parte de renta fija, ¿no? En la parte de renta fija se está recomendando aumentar la exposición frente a un histórico que tenía Alaja de menos exposición a renta fija, porque realmente no nos estaba aportando, ¿no?, en mercado rentabilidad, y sin embargo pues vemos que este año está aportando rentabilidad a la cartera, ¿no? Renta fija en plazos cortos, como he comentado anteriormente, si vemos esa pausa en los tipos de interés en la política monetaria, recomendaríamos ir cambiando de plazos a unos plazos más largos, ¿no?, en el tramo de la curva. Pero principalmente
es las posiciones que estamos manteniendo, ¿no? En un fondo mixto que en baja volatilidad y bajo riesgo, y es lo que intentamos tener, ¿no? Un control de riesgo, un control de la volatilidad y aprovechar esas subidas de mercado, pero en cuanto las caídas de mercado son abundantes o son fuertes, también recogemos menores caídas, con lo cual, bueno, pues un fondo para dormir tranquilo, como digo yo, ¿no? Bueno, y aprovechar las oportunidades de mercado. Realmente este año, bueno, pues ahí estamos controlando y bueno, estamos contentos con las recomendaciones que estamos dando. Pues muchísimas gracias, como siempre, por este tiempo de análisis, por esta presentación, ¿no?, de lo que son las oportunidades también de inversión. Ha sido un placer. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros, feliz día.